Bueno, para continuar le pedimos al ingeniero Moisés Arias Bernal, director general de gestión comercial, nos acompañe para darnos su presentación con el tema Sistemas de Administración del Sector Comercial. Gracias, buenos días y muy amable en la presentación, pero nada más quiero hacer la precisión que el director general de gestión comercial es el ingeniero José Albert Rosas. Yo soy subdirector de área. Y bueno, les agradecemos la invitación para venir a platicar y sobre lo que nosotros hacemos, particularmente en el tema del salchisopa comercial. Antes de que podamos proceder a la presentación, una pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene alguna solicitud de registro como tercero autorizado? ¿No? Ok, correcto. Y tengo entendido que son unidades de verificación, ¿es correcto? Ok, gracias. De lo que yo les voy a platicar es del proceso básicamente de gestión del salchisopa comercial. Y por salchisopa comercial nosotros entendemos que son las actividades de expendio de gas natural, distribución y expendio de petrolíferos y gas LPs. Y bueno, como probablemente ya saben, salchisopa es el acrónimo de Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección del Medio Ambiente, aplicable a las actividades que ya mencionamos. ¿Por qué es importante la diferenciación? Porque hay dos disposiciones de salchisopa, unos enfocados a las actividades comerciales, que son las que tenemos aquí, y otro aplicable a las actividades industriales. Por eso, cuando mi compañero Julio menciona que uno de sus primeros pasos en la OP es que seleccionen la actividad, ese punto es muy importante porque también a partir de ahí les permite diferenciar qué trámite les va a habilitar. Y en el caso de los regulados les va a habilitar el salchisopa comercial o el salchisopa industrial. O ambos, si es que tienen ambas actividades. Es para el otro. Y bueno, nada más como recordatorio, el objetivo principal del salchisopa, del sistema de administración, es mitigar el riesgo inherente a las actividades del sector hidrocarburos y a final de cuentas con esto mejorar el desempeño en materia de seguridad industrial y protección ambiental del sector. Esa es la intención principal del salchisopa. ¿Cómo? Implementando todo el sistema de gestión que permite prevenir riesgos, prevenir impactos ambientales, prevenir accidentes y asegurar la continuidad operativa del negocio de los terceros. Su fundamento legal está en la ley de la agencia y en su artículo 5 establece que la agencia tiene la atribución de establecer los lineamientos para autorizar los sistemas de administración para conformación e implementación. Ese es el fundamento, de ahí viene de dónde se origina el salchisopa. Y también, de manera ya más específica, en las disposiciones administrativas de carácter general que nosotros conocemos como DAX, para conformación, implementación y autorización de salchisopa de las actividades que ya vimos. Estas disposiciones fueron publicadas en el Diario Oficial el 16 de junio del año pasado y entraron en vigor hasta el 14 de octubre. Posteriormente, el 2 de agosto de este año hubo una modificación y ahorita más adelante vamos a ver en qué consistió esa modificación. Y estas disposiciones son las que contienen los requisitos que debe de cumplir el sistema de administración de los regulados y que en su momento aquel que se obtenga el registro como tercero autorizado deberá de verificar su cumplimiento de estos requisitos. También está asociado el programa para el registro y autorización del salchisopa. Este programa tuvo una publicación original en enero, si mal no me equivoco, pero posteriormente se volvió a actualizar el 8 de junio. Y este programa del 8 de junio es el que está actualmente vigente. Y los dos van de la mano. Las disposiciones hacen referencia al programa y ahorita vamos a ver en qué punto hace referencia.
Estas disposiciones establecen básicamente dos obligaciones primarias para el regulado. Primero, obtener el registro de la conformación de su sistema de administración. ¿Qué es lo que nosotros entendemos como registro de conformación? Pues básicamente asegurar que el sistema de administración del regulado cumpla con los requisitos de las DACs. Básicamente es eso. ¿Y en qué nos enfocamos? En sus manuales, en sus procedimientos, en sus formatos que estén acordes a los que piden las disposiciones. Y el segundo requisito principal que les pide es la autorización de su sistema de administración a implementar. ¿A qué nos referimos con esto? A que cuando ya van a aplicar toda esta explicación del cómo que tienen plasmado en su sistema, cómo lo van a aterrizar en su instalación en particular. Por eso es que el registro de la conformación se otorga por razón social y la autorización del sistema se otorga por instalación. El SACISOPA también es importante tener en cuenta que es aplicable a todas las fases del ciclo de vida de un proyecto. Y incluye desde la fase de construcción, propiamente la fase de operación como un ciclo de mejora continua, el cierre y el desmantelamiento de las instalaciones. En todas esas fases es aplicable el SACISOPA. Y el regulado debe tener muy claro esta parte, ¿no? En cuándo les aplica el SACISOPA. ¿A quién es aplicable el SACISOPA comercial? Principalmente se divide en dos actividades, la distribución y específicamente distribución de petrolíferos y gas LP y el expendio de gas natural, de petrolíferos y gas LPs. La distribución de gas natural quedan incluidas dentro de las disposiciones del SACISOPA industrial, por eso es que no están aquí consideradas. Y los actos de autoridad asociados a cada uno de estos son los que marcan ahí, que son los que les acabo de mencionar. Para distribución se les va a otorgar el registro de conformación y la autorización del sistema, y para expendio el registro y autorización. ¿Cuándo deben de presentar la solicitud? Conforme a los que nos marcan las disposiciones administrativas, nuestro referente o nuestra guía es cuando se les expidió el permiso CRE a los regulados. Si su permiso CRE tiene fecha del 13 de marzo de 2018 o anterior, tienen que ingresar sus solicitudes del SACISOPA conforme al programa que ya vimos. El programa está diseñado para que en 12, 13 meses todos los regulados que están contemplados en toda la República Mexicana realicen su solicitud del SACISOPA. Entonces, lo que hace el programa es separar los estados asignándoles un mes en cuando deben de presentar su solicitud del SACISOPA. Esto es cuando tienen permiso de CRE de nueva cuenta del 13 de marzo o anterior. Si el permiso de CRE es expedido del 14 de marzo en adelante, entonces el regulado no está sujeto a ningún programa y tiene que presentar su solicitud del SACISOPA de manera previa al inicio de cualquier actividad de construcción. En eso consiste principalmente una de las modificaciones que se hizo a las disposiciones administrativas del 2 de agosto. ¿Cuál es el procedimiento para presentar el trámite? Lo que aquí les quiero explicar básicamente son los tiempos de atención que marcan las disposiciones para el trámite del SACISOPA. De manera típica, el SACISOPA tiene dos características que usualmente los demás trámites no tienen. ¿Y cuáles son estas? Que el regulado tiene dos oportunidades para corregir o subsanar información. Cuando el regulado ingresa su solicitud, lo que se hace es hacer una revisión cuantitativa, es decir, que traiga todos los requisitos que marcan las disposiciones. Si se detecta que falta algún requisito, se le previene y tiene estos tiempos para dar contestación. Ya cuando tiene los requisitos completos, se le da admisión a trámite. Esta es la otra característica que tiene el SACISOPA, admisión a trámite. Y entonces sí viene la fase de evaluación cualitativa, es decir, que cumpla con los requisitos del SACISOPA. Si nosotros detectamos cualquier detalle o cualquier elemento que no se demuestre que está dando cumplimiento al regulado, se le va a emitir un acuerdo de observaciones.
Y esta es realmente la segunda oportunidad que tiene el regulado para completar su trámite o asegurarse que viene completo y conforme a las disposiciones. Y posteriormente ya se procederá al análisis de la información que ingresó el regulado y su resolución. Ese de manera general es el esquema de gestión del SACISOPA y así es tal cual lo marcan las disposiciones. Aquellos que estén interesados en solicitar su registro como tercer autorizado, pues también deben tener claro este proceso, porque a final de cuentas muchos regulados piden orientación o asesoría a los terceros para que les expliquen cuál es su proceso de gestión. Los documentos que se deben presentar. Recordarán que mi compañero Julio les explicó que la primera parte que les pide cuando se registra el regulado en la Oficialía de Partes Electrónicas es la documentación legal. Es esta misma documentación legal que ven aquí y es la misma documentación legal que están plasmadas en las disposiciones. Esta documentación legal es la que se utiliza como base para poderles otorgar la clave única de registros del regulado. Y como bien explicaban, se hace una revisión fast track. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no se piden sus documentos originales para cotejo. Entonces, esto nos permitió a nosotros como autoridad acelerar la expedición de la CUR de los regulados. Un punto importante que a lo mejor no van a ver en las disposiciones es esto que dice Carta de Aceptación del Uso de la Oficialía de Partes Electrónicas. Pero para esta carta, el fundamento de que nosotros les pidamos esta carta de aceptación es en febrero del año pasado se publicaron las reglas de la utilización de la Oficialía de Partes Electrónicas. Allí especifica el formato de esta carta y cuáles son lo que implica el usar la Oficialía de Partes Electrónicas. Y evidentemente tienen que aceptar su uso para que puedan tener acceso a la oficialidad, a la OPE. Ya propiamente como trámites relacionados con el SACISOPA, estos son los requisitos. El formato solicitud, que es el anexo 1 de las disposiciones, el dictamen emitido por un tercero que contenga la evaluación técnica del programa de implementación de la instalación. Respecto al dictamen, recordarán que en una diapositiva previa, el registro de la conformación y la implementación para actividades de distribución está separada. Entonces, para distribución se les va a pedir 2 dictámenes al regulado, uno para la conformación y otro para la implementación. Caso contrario, para las actividades de expendio se les pide un solo dictamen que se le denomina así como dice aquí, evaluación técnica del programa de implementación. Y este dictamen para actividades de expendio no deja de fuera la conformación, porque lo que les da y les pide, si bien dice dictamen emitido por un tercer autorizado que contenga la evaluación técnica del programa de implementación de la instalación, dentro de la dictaminación que realiza el tercero se incluyen los 2 rubros, tanto la conformación como la implementación, pero plasmado en un solo dictamen. Y de acuerdo al anexo 2 de las disposiciones. Tenemos varios regulados que de repente se confunden y nos presentan anexos distintos. Me explico. Las disposiciones tienen 5 anexos. El primer anexo es el formato de solicitud. El anexo 2 es el anexo para expendio. El anexo 3 es para conformación de distribución. El anexo 4 es para implementación de distribución. Y el anexo 5 son para los informes de seguimiento. Entonces, de repente los regulados se llegan a confundir y me presentan un anexo que no les corresponde de acuerdo a su actividad. Ese es un puntito nada más que hay que tener muy claro y evitar que esto suceda. Los documentos del sistema de administración. ¿Cuáles son estos documentos? Los que el regulado nos está declarando que son con los que da cumplimiento a las disposiciones, es decir, todos sus manuales, sus procedimientos, formatos y cualquier otro documento relacionado que el regulado nos presente para avalar el cumplimiento de las disposiciones. El programa de implementación, cuando está pidiendo la autorización de implementación. El anexo 2 de las disposiciones, sección programa de implementación. El anexo 2 particularmente trae los requisitos generales que debe de cumplir el SACISOPA
Y al final de cada elemento trae una parte que dice resultados a ser considerados en el programa de implementación. A eso se refiere ese punto 6. El SACISOPA, se me pasó comentarles, está conformado por 18 elementos. De esos 18 elementos, para la actividad de expendio, en 16 elementos viene ese punto que dice programa de implementación. Por eso es que también nosotros hacemos énfasis en esta partecita, porque de repente nos presentan en el anexo 2, pero sin esa parte correspondiente. Los documentos que sustentan el programa de implementación, sobre todo cuando ya tiene el regulado, cuando ya declara el regulado que tiene algún elemento desarrollado o implementado al 100%. Por ejemplo, si hablamos de identificación de riesgos e identificación de aspectos ambientales y el regulado me está declarando que ya lo tiene implementado al 100%, nos tiene que ingresar la evidencia de que efectivamente ya realizó su identificación de riesgos, ya realizó su identificación de aspectos ambientales. Y el pago del aprovechamiento correspondiente y el permiso de la CRE. Y los datos de la persona o personas que integran el área responsable del sistema de administración. Estos datos se piden en dos documentos distintos dentro del proceso de gestión. Uno es propiamente en la solicitud del SACISOPA y otro en uno de los elementos del SACISOPA mediante una carta de designación del representante técnico. Otro de los puntos que se modificó con la publicación del 2 de agosto, es que las disposiciones originales pedía exclusivamente el permiso CRE hacia el regulado para que pudiera ingresar su solicitud del SACISOPA. Sin embargo, pensando sobre todo en aquellas instalaciones nuevas que todavía no cuentan con permiso CRE, y pensando que también la CRE se llega a tardar hasta 90 días para otorgarle su permiso, es que se hizo la modificación para que el regulado pudiera presentar su solicitud con permiso CRE u original o copia certificada del dictamen emitido por una unidad de verificación o tercero sea. Lo que nosotros le llamamos en pocas palabras como dictamen de diseño. En esto consistió principalmente la modificación del 2 de agosto. Le permite al regulado que todavía no tiene permiso CRE que solicite su SACISOPA con el dictamen de diseño, el mismo dictamen de diseño con el que solicita su permiso a la Comisión Reguladora de Energía. Y bueno, para tener una mayor referencia respecto a los fundamentos legales, los tiempos de respuesta, los requisitos, el pago de aprovechamientos y demás información, es que siempre les hacemos mención a las fichas de los trámites que ustedes pueden consultar en la CONEMER. Para el caso del SACISOPA comercial, los primeros 3 que estamos utilizando son estas 3 fichas. La CA01005 es el de registro y autorización del SACISOPA para actividades de expendio. El 06 es para conformación de actividades de distribución. Y el 07 para la autorización de la implementación para actividades de distribución. Tenemos otras 3 fichas también asociadas al SACISOPA comercial, pero ya están más relacionadas con lo que son los informes de seguimiento. Que es esta parte. ¿Cómo nosotros como ASEA le damos seguimiento a su sistema de administración? De acuerdo a lo que establecen las disposiciones, hay 3 mecanismos principales. Para actividades de distribución se le pide un informe semestral de cumplimiento del programa de implementación. Y para ambas actividades, distribución y expendio, se les pide un informe anual de desempeño a partir de que se les autoriza su sistema y la auditoría bianual. En las 2 primeras, no está involucrado ningún tercero, sin embargo, en la auditoría bianual tiene que ser a través de un tercero autorizado, aplicando las disposiciones para auditoría del SACISOPA. Algo que también hemos detectado que se llegan a confundir o que de repente el regulado no tiene muy claro es cuando hablamos de conformación del sistema. Como les explicaba, ¿a qué nos referimos con conformación? A vincular los documentos del sistema del regulado con las disposiciones. Y se hace por sistema de administración y recordemos que la conformación es por razón social.
¿Cómo plasma el regulado su conformación o a partir de qué documento nosotros podemos darle seguimiento a este punto de su conformación? Mediante el anexo 2. Mediante este anexo 2, el anexo 3 para actividades de distribución, los anexos van diciendo, este es el requisito que debe cumplir tu sistema de administración. Y el regulado nos va diciendo, ok, este requisito lo cumplo con este documento, que es en sección tal, página tal. Este documento, por eso es que nosotros hacemos énfasis en los anexos, porque es nuestra guía para ver cómo los regulados están dando cumplimiento a las disposiciones del SACISOPA. También nos han preguntado que quién es responsable de elaborar los anexos o documento puente, también lo conocen así. Teóricamente, los responsables de elaborar este documento es el regulado en sí. Y lo que va a hacer el tercero, cuando les esté evaluando para emitir su dictamen, va a agarrar este documento como base y va a ir verificando que efectivamente esto que me dice el regulado aquí cumpla con este requisito. Y la segunda fase del SACISOPA, que es propiamente la implementación, y como les comentaba ya, es la aplicación de todos sus manuales y procedimientos a cada instalación en particular. Y de nueva cuenta, es por proyecto o instalación. Sobre todo cuando hablamos de implementación, una de las cosas que verificamos y que también hacemos énfasis con los terceros es que nos ayudan a evaluar la congruencia entre los distintos elementos del sistema de administración. ¿Por qué? Porque hemos detectado, por ejemplo, que peligros o riesgos que se detectan en el elemento 2 no están asociados con ningún programa de preparación y respuesta a emergencias. Y en consecuencia tampoco lo están considerando dentro de la competencia del personal. Y en consecuencia tampoco lo están considerando en los simulacros. O tampoco se lo están comunicando a los peligros y riesgos a los contratistas. O también puede pasar que si detectan algún aspecto ambiental que calificaron como significativo, que tampoco estén considerando ningún control de actividades y procesos para mitigar ese aspecto ambiental. Esto es mucho de la parte en la que los terceros les pedimos apoyo para que chequen este tipo de cuestiones, porque a lo mejor el regulado contrata a alguien externo y no revisa lo que le entregan, pero para eso nosotros tenemos a los terceros, para que estén evaluando y dictaminando este tipo de cuestiones, congruencia entre los distintos elementos. Y bueno, propiamente las disposiciones no hablan de requisitos que deben de cumplir el programa de implementación. Se les pide un programa de implementación, pero no dice qué debe de incluir ese programa. Para el caso de industrial sí marca unos elementos mínimos, pero para el caso de comercial no. Entonces lo que nosotros les pedimos, tanto a los terceros como a los regulados, es que piensen como si fuera un proyecto nuevo, una obra de construcción, algo así. ¿Y qué es lo que le piden a su programa de obra? Pues elementos mínimos, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Y nosotros particularmente también les recomendamos que incluyan esta actividad que van a hacer, a qué elemento del SACISOPA me va a ayudar a dar cumplimiento. Y en su caso la evidencia que va a generar como resultado de aplicar esta actividad. ¿Para qué? Para que cuando yo la declare al 100%, me puedo referir a esta evidencia y avalar que efectivamente se cumplió con esto. Recordemos que el programa de implementación es por instalación, entonces nosotros esperamos un programa por instalación. Entonces, este programa debe tener elementos que nos permita identificar a qué instalación está haciendo referencia este programa. Oficialidad de partes electrónicas. Mi compañero Julio ya les explicó de manera más detallada lo que es la oficialidad de partes electrónicas. Yo lo único en lo que quiero ahondar es que esta es así es como el regulado ve la oficialidad de partes electrónicas. Es www.op.acea.gov.mx.
También mi compañero les mencionaba que tenemos dos versiones. A partir del 1 de agosto entró la nueva versión. Sin embargo, hay varios regulados que realizaron su solicitud de clave única de registro en la versión anterior. Esa versión todavía se puede acceder, pero únicamente para notificarse de CURS que todavía no se haya notificado. Y para entrar a la versión anterior, aquí tiene el enlace. Con esto entran a la versión anterior y de nueva cuenta, solo para notificarse de algún documento que tengan pendiente. Y también en esta misma página se les presentan los medios de contacto en caso de que tengan cualquier problema o cualquier duda. El área de atención de regulado son los que dan seguimiento a cualquier queja, anomalía, aclaración, solicitud de ayuda que llegue a través de estos medios. Y bueno, nada más recordando, para que el regulado pueda realizar su solicitud de SACISOPA, tiene que completar varios pasos previos en la OPE. El primero de ellos es registro de usuario. El registro de usuario usualmente lo hace el representante legal. Con la nueva versión de la Oficialía de Partes Electrónica se asocia un correo electrónico a cada representante legal y ese va a ser su registro de usuario. Posteriormente, una vez que el usuario se registra y activa su cuenta, como ya lo mencionó mi compañero Julio, entonces va a decir, yo soy representante legal de A, B, C, D regulados. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante el registro del regulado. En la Oficialía de Partes Electrónicas se tiene la opción, justo para empezar este paso, es que realice la búsqueda por RFC. Y dependiendo si haya datos previos, es que el sistema va a jalar datos ya sea de la CRE o datos de la versión anterior de la Oficialía de Partes Electrónicas. Y si es la primera vez que van a solicitar clave única de registro del regulado, les va a pedir la documentación legal que ya vimos. Con esa documentación legal se les va a otorgar la CUR. Recordarán que uno de los documentos, de los requisitos que le pide la OP es la carta de aceptación de usos de medios electrónicos. Esta carta de aceptación nos permite a nosotros acelerar las notificaciones y es algo que pierden de vista a veces los regulados. ¿Por qué? Porque tradicionalmente cuando hacen su trámite presencial y se les emite algún oficio de respuesta a cualquier solicitud, usualmente se le notifica al regulado vía correo, vía telefónica, etcétera, o el regulado da seguimiento si tiene alguna respuesta a través del boletín, y cuando se da cuenta que tiene una respuesta pendiente de recoger, va a las oficinas de atención al regulado, acredita su personalidad y le dan el oficio en físico. Con la OPE esto cambia un poquito, porque esto nos permite a nosotros como autoridad que, por ejemplo, si nosotros emitimos un oficio el viernes, el regulado puede estar checando periódicamente su usuario de la OPE, y si el mismo viernes lo ve, firma con su fiel y se da por notificado. O si lo ve hasta el miércoles de la siguiente semana, por reglas de la Oficialía de Partes Electrónicas, se da por notificado los días martes y jueves. Entonces también eso a nosotros como autoridad nos permite acelerar estas notificaciones. Y tiene su contrajuego para el regulado, porque esto obliga al regulado a estar verificando de manera frecuente si no tiene ninguna notificación pendiente en la Oficialía de Partes. ¿Por qué? Porque mucho de lo que se le manda al regulado son requerimientos de información o prevenciones que van asociadas con tiempos de respuesta. Y si no checa su OPE, entonces se le van a pasar los tiempos de respuesta y con la consecuencia de la resolución del trámite correspondiente, ¿no? Y bueno, eso es aquí en registro del regulado. La firma electrónica, para nosotros es el equivalente a la firma autógrafa, la firma electrónica. ¿Por qué? Porque con eso firman su registro del regulado y firman su solicitud del SACISOPA. Posteriormente al registro del regulado, ya se registró como usuario, ya dijo, yo soy representante legal de A, B, C y D, y ahora tengo que proceder a capturar los datos de mis instalaciones.
Y muchas veces tenemos datos de instalaciones o permisos CRES asociados a la base correspondiente de CRE, ¿no? Pero nos faltan algunos datos para complementar nuestros registros, que está en este paso precisamente. ¿Qué datos? Ubicación geográfica, el responsable de la instalación, teléfono, correo electrónico del responsable de la instalación, ese tipo de información es la que les pedimos aquí. Cuando ya tenemos este registro de instalación de cada regulado llena o completa, entonces se deshabilita un botón de editar para cada instalación. Y entonces sí, ya me declaré como representante legal, ya tengo capturadas todas mis instalaciones y entonces sí, ya puedo solicitar mi registro y autorización del SASISOPA. ¿Qué pasa si se salta en este paso? Porque también llega a pasar frecuentemente, a que el sistema se va a bloquear o se va a quedar como si estuviera cargando en su solicitud del SASISOPA. Por eso es importante entender cómo es el flujo de registro en la OPE, o el proceso del registro de gestión en la OPE. Sigue este orden. Ahí, bueno, estos son los datos de contacto. El ingeniero José Álvarez, como les mencionaba, es el director general de gestión comercial, la maestra Melody Andrano, la directora de expendio, y un servidor como subdirector de área. ¿Alguna duda o comentario? Sí. Hasta ahorita, como sea, ¿cuántas autorizaciones han otorgado a los SASISOPAs ingresados? Hablando del comercial, industrial, De industrial no desconozco el dato porque lo lleva a otra área, y de comercial tenemos, realmente tenemos, a ver, rondarán alrededor de los 20 más o menos. ¿para todo el universo de estaciones de servicio? Sí, pero también hay que tener en cuenta que las solicitudes las empezamos a recibir en el mes de agosto y la mayoría de ellas están en proceso de revisión y prevención. Sí. Buenos días. Tengo una duda. Nosotros hemos contratado un tercero autorizado para poder presentar el SASISOPA, pero nos pide información de la parte operativa. Nosotros todavía no acabamos de construir. Aquí el punto, a lo mejor por la explicación que han presentado, es que ya contamos con el permiso de la CRE, pero todavía no vamos a operar y tenemos, yo creo que 2 años más para poder empezar a operar. Ahí, ¿cómo podemos registrar el SASISOPA? Hasta la etapa de conformación, que es meramente construcción, y antes de que se inicie la operación, presentar la parte de implementación. Hay que recordar que el SASISOPA aplica las distintas fases del ciclo de vida del proyecto. Entonces, como su instalación es nueva, probablemente no esté sujeto a programa. Entonces, deben de tener ya contemplado cómo van a implementar su sistema de administración para la etapa de construcción. Con eso es con lo que pueden ustedes solicitar su registro y autorización. Sin embargo, recordemos, es registro de conformación, es el cómo lo van a hacer. Sí, nosotros ya estamos construyendo y ya tenemos el permiso de la CRE. Entonces nos llega la convocatoria o invitación o como la fecha de que tenemos que registrar el SASISOPA. Sí. Pero nos dice el tercero autorizado, necesitas presentar operación, no nada más construcción. Para eso tienes el programa de implementación. Para la etapa de construcción, sí, ya lo tienes. Y de hecho, varios elementos que te pide el SASISOPA, varios que se derivan de los elementos del SASISOPA, ya los tienes previo al inicio de la construcción. Y para la etapa de operación, tiene el programa de implementación. Ok, gracias. ¿Me escucha? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Excelente tu presentación y obvio, pues yo casi no pregunto, pero en esta ocasión varias veces repetiste, es por instalación. Yo quisiera entender que es por estación de servicio. Es correcto. Nos han cuestionado que hay propietarios, dueños, que tienen no una, ni dos, ni tres, tienen hasta 20 estaciones de servicio. Dice, ¿tengo que pagar 20 veces? Esa pregunta nos las han estado cuestionando y cuando los asesoramos o los hacen la consulta, pues yo insisto en que es muy claro las DACs, que es
por proyecto, así dice, por proyecto. Entonces, la CRE está otorgando permisos y les dice, le digo, ¿cómo te autorizó la CRE? Dice, no, pues me autorizó varias. Entonces le digo, caray, ahí hay un conflicto que creo que vale la pena analizarlo y ver, porque el propietario dice, yo voy a gastar 20 veces, porque hay que pagar por cada trámite, hay que pagar ante la CEA, hay que registrarlo. Entonces, para ellos, dice, oye, pero es lo mismo, es más, mis estaciones de servicio son igualitas, tengo que pagar y tengo que contratar, hacer todos mis sistemas, multiplicarlos por 20, en fin, creo que su comentario es justificado desde el punto de vista económico, pero la cuestión como están estrictamente hablando, la interpretación de las DACs es por proyecto. Entonces yo quisiera a ver si me pudieras ratificar una vez más que es por proyecto. Gracias. No, es correcta la interpretación. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo que mencionas, que tiene un mismo propietario, tiene 20 estaciones de servicio, para su SACISOPA va a pagar un registro de la conformación y 20 autorizaciones. Sí, pueden ser muy similares, eso lo entendemos, pero por ejemplo, no es lo mismo una estación de servicio ubicada colindante con un área natural protegida a una ubicada en una zona industrial o en una zona urbana. Por eso es que se les pide por instalación la implementación. Pero y para la implementación no me tienen que volver a presentar todo su manual y su procedimiento. Para la implementación lo que necesitamos nosotros es tu identificación de riesgo de esa instalación en particular, tu identificación de aspectos ambientales para esa instalación en particular, tu capacitación de personal para esa instalación en particular. No, eso está, y así se entiende, el espíritu del sistema es eso, sí. Identificar los riesgos y en cada lugar son diferentes, eso queda, pero hazlos entender estos señores, y es más, han ido en grupo, en asociaciones, a la CEA a pedir que, oye, no me hagas gastar más. Entonces, ahí hay un choque de intereses muy, muy grande en el que nosotros le decimos, mira, la interpretación real es que es por proyecto. Es correcto. La otra, la CRE nos tiene que apoyar, porque también ahí la CRE nos ha estado... crea ahí un ruido, crea ruido. Pero mira, qué bueno que lo dijiste. De las solicitudes que hasta el momento hemos revisado, la CRE otorga un permiso también por instalación. Entonces, pues nosotros seguimos el mismo criterio, autorización por instalación. Todavía no nos topamos con el supuesto de un permiso que ampare varias instalaciones. No sé si sea el momento, pero tú hablaste ahorita nada más de puro comercial. Sí. Pero tengo en puerta un proyecto que la CRE nos está causando porque dio permiso para una terminal de almacenamiento. Bien, está perfectamente definido que es una terminal, pero cuenta también esa terminal con un muelle, descarga barcos, transporte por ducto, 7 kilómetros, y todavía dice no. Es que la CRE, le digo, oye, pero este es otro proyecto porque tienes otros riesgos, es otro escenario. No, la CRE me dio permiso para el almacenamiento, e incluye ductos, y es más, la CRE dice, oye, son 7 kilómetros de transporte por ducto. No, la CRE me dio, dice que es almacenamiento, que el ducto incluye almacenamiento. Yo lo dudaré mucho, porque realmente de lo poco que he escuchado industrial, cuando son ese tipo de instalaciones o actividades, la CRE les da varios permisos, uno para el transporte por ducto, otro para el almacenamiento, otro para transporte por medios distintos a ductos. Cuestión de checar sus permisos que dicen. Sí, es que nada más otorgó un solo permiso, incluye almacenamiento, es almacenamiento, pero dice, incluye el transporte por ducto y el muelle, y siento que pues, nos tenemos que ajustar a lo que dice la CRE. Sin embargo, cuando lleguemos con la CEA va a haber problemas, porque yo le digo, es por proyecto
y los riesgos, si ese es el espíritu, son diferentes. Es en correcto. estar almacenando un producto, a estarlo moviendo en un ducto o a estarlo trasvasando de un barco a la central de bombeo y de ahí a los tanques de almacenamiento. Sí. Entonces, Sí, para ese tipo de proyectos yo creo que lo más conveniente es acercarse a la agencia y solicitar una consulta con mis compañeros de SACISOPA Industrial para que ellos puedan emitir sus comentarios al respecto. gracias. Claro que sí. Gracias. Felicidades también por la presentación. Gracias. Lo quiero vincular el SACISOPA con la manifestación de impacto ambiental. En la manifestación de impacto ambiental, sí es posible que haya un proyecto que contemple el muelle, ducto y almacén en una sola manifestación de impacto ambiental con 1, 2 o 3 permisos que eventualmente pudiera dar la CRE. Entonces, ahí, por ejemplo, desde la perspectiva ambiental, es un proyecto que incluye pues transporte, el muelle y el almacén. Entonces, ¿cómo vincularlo, digamos, a esta duda que tenía? Y segunda pregunta tiene que ver con las modificaciones a las DACs. Ahora se permite que con que tengas, digamos, el diseño autorizado por la unidad de verificación en lo que sale el permiso de la CRE, puedes tramitar ya de una vez tu CUR. Sí. ¿Se puede tramitar también la manifestación de impacto ambiental? No, de hecho, recordemos, para un proyecto de estas características y en general para cualquier proyecto nuevo, se requiere la manifestación de impacto ambiental y la autorización en materia de impacto ambiental, la cual se otorga de manera previa a las actividades de construcción. En ese mismo sentido va la solicitud del SACISOPA. Prácticamente puedes meter de manera simultánea tu solicitud de autorización de impacto ambiental junto con tu solicitud del SACISOPA, siempre y cuando ya tengas tu dictamen de diseño. Pero la autorización de impacto es algo que ya debes de tener antes de iniciar construcción. Sí. Apenas voy a empezar. Entonces, inicio mi trámite en la CRE ya con mi diseño autorizado. Puedo ir al mismo tiempo a la CEA, presentar mi SACISOPA y mi impacto ambiental sin contar todavía con el título habilitante de la CRE. Sí, por supuesto. Es lo que permiten las modificaciones que se hicieron a las DACs. Y en ese mismo sentido también son las modificaciones que se hicieron a las DACs de industrial. En el mismo sentido, para permitirles ese tipo de solicitudes. Gracias. ¿Y respecto de la primera? El tipo de proyecto que mencionaba el compañero implica una manifestación de impacto ambiental junto con un estudio de riesgo. La diferencia principal entre la mía y lo que marcan las disposiciones del SACISOPA es que la mía hace énfasis en los impactos y el SACISOPA se va un paso antes. ¿En qué es lo que está generando esos impactos? Entonces, lo puedes vincular perfectamente tu mía con tu SACISOPA, pero si haces la vinculación a través de los aspectos ambientales. En el mismo sentido va el estudio de riesgo. El estudio de riesgo va asociado a unos peligros que generan el riesgo como tal. Entonces, si te vas un paso antes de lo que plasmas en el estudio de riesgo, en los peligros, lo vinculas perfectamente con los requisitos del SACISOPA. Perdón que se va a entonces eso permitiría que si en el hipotético caso que efectivamente hubiera un solo permiso de la CRE que ampare esas tres, tanto el muelle como el ducto y los tanques de almacenamiento, más una manifestación de impacto ambiental con su estudio de riesgo que ampare los tres, ¿sería un SACISOPA? Esa respuesta prefiero dejárselas a mis compañeros de SACISOPA Industrial. Sí, porque no es mi área, la verdad. Porque es de industrial. Sí. Gracias. Sí.
¿Alguna pregunta más? Sí, permítame. Ingeniero, muy buena su presentación. Gracias. Quisiera que nos precisara el punto de seguimiento a la implementación y desempeño del sistema. En el caso de expendio, ¿qué le aplicaría el capítulo 3 de las disposiciones? No, el anexo 5. El anexo 5 vienen referenciados los elementos que deben de contener los informes de seguimiento y de desempeño del sistema. Y el capítulo 3, donde especifica seguimiento a la implementación y desempeño, ¿es esa distribución? Sí, bueno, es que seguimiento al sistema incluye 3 cosas. El seguimiento del programa de implementación, que ese sí es exclusivamente para distribución. El informe anual de desempeño, que es para los dos, expendio y distribución. Y la auditoría bianual, que también es para los dos. Esos 3 conforman el seguimiento del sistema. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Sí, permítame. Nada más comentar que me uno a los comentarios de allá del ingeniero. Nosotros también trabajamos como terceros autorizados. Los invitaríamos a que nos acercamos ahorita en un café a debatir un poquito más el tema. Y justamente, o sea, la CRE sí puede existir y está existiendo este tipo de temas de lo que da la CRE y lo que solicita la CEA. Entonces, creo que es un buen foro para discutirlo, a lo mejor no aquí, sino allá en la zona de cafés. Entonces, los invitamos nos vamos a acercar con los que ahorita tienen estas dudas para poder aclararles lo que tengamos. Aquí vienen los especialistas y pues adelante, ¿no? Pero sí quería enunciar lo mismo y las mismas dudas, creo que están allá en el aire. Nada más. Gracias. Si no hay más dudas, les agradezco su atención.